Hola a todos. Soy Josefa y estoy aquí para hablarles sobre una herramienta que nos permite crear imágenes con inteligencia artificial gratis. Playground AI. En el vídeo de hoy exploraremos las increíbles formas en que podemos crear los rostros más realistas al generar retratos de IA. Para registrarte, haz clic en este icono en la parte superior derecha, luego en Iniciar sesión, y finalmente en Iniciar sesión con Google. Una vez que hayas iniciado sesión, volverás a la página de inicio y podrás hacer clic en el botón Crear en la esquina superior derecha. Luego se cargará esta página, que puede resultar confusa para algunos porque hay mucho sucediendo a la derecha y a la izquierda. Primero echemos un vistazo al lado izquierdo, donde se establecen las preferencias de lo que quieres que aparezca en las imágenes, como filtros y los principales estímulos de la imagen. También te permite decirle a la IA lo que no deseas que aparezca en las imágenes. En segundo lugar, centrémonos en el lado derecho, donde se establecen los parámetros de la imagen, como el tamaño de la imagen, la cantidad de imágenes que deseas generar y si se trata de una sesión privada, lo que significa que todas las imágenes serán privadas en tu perfil. Volviendo al lado izquierdo, para el filtro elegimos Mispunk, que agregará un estilo de arte steampunk a tus imágenes. Tengo un conjunto de estímulos que ya copié y pegaré en el cuadro de estímulo. También tengo una serie de estímulos negativos para que la IA los excluya en las imágenes finales. Por supuesto, si deseas obtener los mismos resultados exactos, dejaré mis estímulos y estímulos negativos en la descripción a continuación. A la derecha, deja el modelo establecido en Stable Diffusion 1.5, establece tu imagen en retrato seleccionando 512 x 768 y establece la guía de estímulos en 10. Puedes ir hasta 20 para esto, pero cualquier cosa más allá de 20 requerirá una suscripción con el sitio web. Por ahora, quédate en 10 para darle a la IA un poco de dirección. Tienes la oportunidad de añadir tu propio toque personal a la calidad y los detalles de nuestras imágenes, déjalo en 50. Asegúrate de dejar la semilla en aleatorio, ahora haz clic en Mostrar opciones avanzadas y luego en el muestreador selecciona DeDim. Si quieres una explicación de lo que hace DeDim, dejaré una explicación perfecta en la descripción a continuación. Establece el número de imágenes en 4 y finalmente vamos a una sesión privada. Ya pegué mis indicaciones, voy a darle a generar. Lo que quería hacer era un retrato de la actriz estadounidense Elizabeth Olsen. Como puedes ver, las imágenes ya son bonitas gracias en gran parte a la entrada adecuada de las indicaciones y las indicaciones negativas. Desde aquí simplemente puedes descargar esta imagen tal como está. Tienes una imagen de arte de IA, sin embargo, si quieres perfeccionar la cara, coloca el cursor sobre la imagen y haz clic en Acciones, luego en Restauración de cara. Lo que hace la restauración de cara es mejorar la cara de tus retratos. Te mostraré un ejemplo una vez que la IA haya terminado de generar la imagen. Ahora vamos a comparar, este es el archivo de descarga original y esta es la imagen con restauración de cara. Como puedes ver, la imagen original es mucho más nítida pero los ojos parecen algo muertos, mientras que la imagen restaurada de la cara es la que más se acerca al rostro real de la actriz. Voy a afilar esta imagen con esto que uso simplemente para ediciones menores y para hacer mis miniaturas de YouTube. Si no quieres afilar la imagen fuera del sitio web, tengo un truco que mostrarte. Primero, descarga tu imagen restaurada de la cara. Una vez que lo hayas hecho, mira en el lado izquierdo de la pantalla y desplázate hasta abajo de todo, donde dice imagen a imagen. Haz clic en el botón más y carga tu imagen restaurada de la cara. Una vez que se haya cargado, aumenta la intensidad de la imagen al 95%. Ahora, todavía en el lado izquierdo, desplázate hacia arriba y elimina el filtro seleccionando Ninguno, deja la indicación de imagen y la indicación negativa como está y luego haz clic en Generar. Una vez que se carga tu imagen, puedes ver que no hay mucha diferencia, pero podemos afilar esta imagen simplemente moviendo el cursor sobre la imagen, haciendo clic en Acciones y seleccionando Ampliar 4 veces. Una vez que termine, puedes ver claramente que tus imágenes son realmente de alta calidad y nítidas. Haz clic en Descargar y ahora tienes el retrato de cara perfecto.
Ten en cuenta que solo se permiten 30 descargas ampliadas por día. Voy a hacer algunos ejemplos más y luego te dejaré decidir qué quieres hacer con tus retratos. Extranjero. Eso es todo por el vídeo de hoy, espero que hayas aprendido algo nuevo. Por favor, no olvides pulsar el botón de suscripción y hacer clic en la campana de notificaciones para mis últimos vídeos. Me ayuda mucho cuando te suscribes. No olvides compartir mis vídeos también para que puedan llegar a otras personas. Muchas gracias por ver, te veré en el próximo vídeo.